Sigamos analizando otro poco más a los materiales compuestos. En esta ocasión, utilizaremos conceptos de micromecánica para analizar las propiedades elásticas de estos materiales. Pero, antes de empezar a determinar esas constantes elásticas, veamos un poco sus propiedades físicas. Digamos que el dibujo mostrado representa a un material compuesto. Si nosotros queremos encontrar su volumen, tendríamos que sumar el volumen que ocupan las fibras y la matriz, y agregar un volumen adicional, un volumen de porosidad, pues a veces se quedan atrapadas burbujas de aire cuando se fabrican esos materiales. La masa que tiene este material solo estaría determinada por la suma de las masas de los refuerzos y la matriz, y de esta forma podemos calcular la densidad del laminado con el cociente entre la masa y su volumen. Entremos en el caso hipotético en el que podemos separar las fases de este material como se muestra, es decir, compactaremos el contenido de cada fase por separado, y de esta forma podemos establecer espesores para los refuerzos y la matriz, y un área común entre ellos. Dada esta compactación, podemos establecer el volumen y la densidad que ocupa cada componente. Y, si sustituimos estos valores al momento de analizar la densidad del material compuesto, podemos llegar a la siguiente expresión, que se conoce como una regla de mezclas. En otras palabras, cada componente aporta una cierta proporción a la densidad total del material. Las V que escribí son las relaciones entre el volumen de una fase con respecto al volumen total del compuesto. A estas relaciones se les conoce como fracciones volumétricas, y son herramientas que nos sirven para hablar de proporciones del material y facilitar los cálculos sin tener que andar calculando la masa y el volumen en todo momento. Podemos ponernos a analizar un poco más a estas fracciones volumétricas para encontrar las siguientes relaciones. Y entre estas relaciones podemos encontrar también lo que son las fracciones másicas. O bien, podemos encontrar cómo se relacionan las fracciones volumétricas de las fibras con respecto a la de la matriz. Eso nos dice que la suma de las fracciones volumétricas de los refuerzos y de la matriz va a ser igual a 1, pues es el 100% del material. Teniendo esto presente, podemos pasar a analizar la micromecánica de los materiales compuestos, pero ¿cómo podemos analizar el material desde esta perspectiva? Para lograr esto, tenemos que encontrar un elemento representativo del material, el cual debe cumplir con los puntos mostrados. Esto quiere decir que debemos de encontrar una celda unitaria que sea capaz de representar el volumen del material si nosotros la reproducimos en traslación, es decir, que obtendremos el material original a partir de andar copiando y pegando a este elemento representativo. Esto es importante porque podemos analizar a este elemento representativo y los efectos que encontremos en él serán trasladables al compuesto completo. Esto nos ayudará a reducir complejidad y nos facilitará el análisis para determinar a las constantes elásticas de nuestro laminado. Las propiedades que vamos a determinar son los módulos de elasticidad longitudinal y transversal del compuesto, también el módulo de corte y las constantes de Poisson para cada dirección. Utilizando la ley de Hooke, podemos tener lo que es la rigidez de un material. Para resortes, esta rigidez se conoce como K, y para otros materiales prismáticos, la equivalencia de K con ellos es la multiplicación de la sección transversal por el módulo de elasticidad dividido entre la longitud del material. Empecemos analizando una carga aplicada a un material compuesto a través de este elemento representativo. Tenemos que el esfuerzo que siente el compuesto está definido como la relación entre la fuerza aplicada al compuesto entre la sección transversal normal a la carga aplicada. Para resistir esta carga, vamos a tener una contribución por parte de las fibras y otra por la matriz. Es decir, nosotros también tendremos esfuerzos normales pertinentes a la fibra y a la matriz. Si sustituimos a las fuerzas, podemos tener una ecuación que relaciona los esfuerzos que soporta cada fase como se muestra. Y si dividimos todo entre el área de la sección transversal del compuesto, podemos encontrar las relaciones de áreas de fibra y matriz entre el área total, y esas relaciones nos regresan a las fracciones volumétricas. Por lo tanto, tenemos que el esfuerzo que siente nuestro laminado está en función de cuánto esfuerzo resisten los refuerzos y cuánto la matriz. En esos materiales, los refuerzos son los que proporcionan las mayores propiedades mecánicas, es decir, que nosotros vamos a querer que la fracción volumétrica de las fibras sean mayores a los de la matriz, y de esta forma lograremos resistir cargas mayores antes de que este material llegue a fallar. Si supusiéramos que las fibras y la matriz fallaran en la misma deformación, podríamos describir esa expresión como un esfuerzo máximo del compuesto,
regido por una proporción del esfuerzo máximo o de ruptura de las fibras y del esfuerzo de cedencia de la matriz. Recordemos que las fibras muy probablemente serán materiales frágiles y la matriz un material dúctil. Por ello los nombres de estos esfuerzos. Si en vez de analizar para esfuerzos estudiáramos cómo se deforma cada fase a través de la representación mostrada, podríamos darnos cuenta de que tanto las fases como el compuesto se estarían deformando de igual medida. Entonces, si en vez de sustituir las fuerzas como antes, las sustituyéramos con respecto a la rigidez del material, obtendríamos la siguiente expresión, que, de acuerdo con la forma de deformación del material, nos llevaría a obtener una regla de mezclas para el cálculo del módulo de elasticidad en dirección longitudinal del compuesto. Obtengamos la siguiente constante elástica a través de analizar el diagrama mostrado. Aquí, el área de la sección transversal de cada fase y del compuesto es la misma, pero el espesor total es la suma de los espesores de la fibra y de la matriz, lo cual implica que las deformaciones serán la suma de cada deformación por fase, y por último, tenemos que cada fase siente la misma fuerza que el compuesto. Así que si ahora ocupamos la ecuación de la suma de las deformaciones y sustituimos la fuerza que siente cada fase y la rigidez de estas, conseguimos la expresión mostrada, la cual puede ser simplificada al reducir a la unidad a los elementos que son iguales entre sí. Para terminar, podemos sacar la inversa de ese resultado para encontrar una expresión para calcular nuestra segunda constante elástica, que viene siendo la inversa de la suma ponderal de la suma de las inversas de los módulos de elasticidad de los constituyentes. Elasticidad no lleva acento. Tapemos ese error. Bueno, pasemos mejor al cálculo de la siguiente constante. En esta ocasión será para el módulo de corte. Aquí vamos a tener una fuerza aplicada en la superficie del material, y esto ocasionará que el material se deforme angularmente como se muestra. Cada fase va a tener una deformación particular, y la deformación total que tendrá el compuesto será la suma de las deformaciones de cada fase. Podemos calcular estas deformaciones utilizando el concepto de longitud de arco, el cual es igual al radio por el ángulo de desplazamiento. El radio será el espesor del material y el ángulo será el gamma que corresponda con respecto a lo que estemos analizando. Hay que tener en mente que la ley de Hooke para deformación angular trata de la razón entre el esfuerzo cortante y el módulo de corte. Si volvemos a observar el diagrama, podemos darnos cuenta de que el área en donde se está aplicando esta fuerza es la misma para las fases y para el laminado. Y como también tenemos la misma fuerza aplicada en cada fase, podemos determinar que los esfuerzos cortantes son los mismos, tanto para el compuesto como para cada fase del material. Si sustituimos ahora en la deformación del compuesto esas expresiones que obtuvimos, llegamos a la ecuación mostrada, que, a través de un poco de álgebra y al aplicar las particularidades observadas, nos ayuda para encontrar la expresión que define al módulo de corte del material compuesto. Ya solo falta el cálculo de los módulos de Poisson. Para este cálculo pensaremos en el material como compactado por la forma mostrada. Si aplicamos una carga en dirección longitudinal, tendremos una deformación normal y también una contracción en dirección transversal, en donde esta deformación transversal será igual a la suma de las deformaciones transversales de las fibras y de la matriz, y la podemos determinar por las expresiones mostradas. Recordando que el módulo de Poisson está definido por la relación entre la deformación transversal y la longitudinal, tenemos las equivalencias escritas. Y, recordando que el material se deforma longitudinalmente en la misma medida en cada fase, podemos sustituir en la relación de deformaciones transversales y simplificar dicha ecuación para llegar al resultado mostrado. Por tanto, el módulo de Poisson en LT es igual a la regla de mezclas mostrada. Para el cálculo del módulo de Poisson en TL, ahora aplicaremos la carga en dirección transversal y veremos cómo se contrae en dirección longitudinal. Seguimos teniendo la misma expresión para el cálculo de la deformación transversal, solo que en esta ocasión la relación de Poisson será entre la contracción longitudinal y la deformación transversal. Con esto en mente, podemos sustituir en la ecuación de las deformaciones transversales y al simplificar a partir de las observaciones realizadas, llegamos a la ecuación mostrada, que es la última constante elástica que faltaba por determinar.
Con estas ecuaciones podemos calcular teóricamente los valores de las constantes elásticas de un material compuesto unidireccional. Espero que el álgebra y la explicación hayan sido claras. Se les agradece un like al video y nos estamos viendo en la siguiente emisión.